Buenas tardes. Antes de iniciar la charla, quisiera hacer explícito mi agradecimiento a la profesora Carla Carrizosa, que bueno, no les dijo mucho de mí, pero pues estudiamos en la misma universidad, ¿no? Sí, bueno, eso es. También de la misma forma, pues agradecerle a la profesora Dalila y al que controla ahí la cabina, Boy. Bueno, el área de la que les voy a hablar creo que se sale mucho del campo de conocimiento de ustedes y espero no decepcionarles, espero que sea una charla un poco amena y que les quede algo. Yo me dedico, bueno, soy psicólogo de formación, pero como pues, ya se habrán dado cuenta, ya me curé, eso ya no es nada para mí. Mi formación más encaminada hacia lo que me estoy dedicando en el trabajo del día a día, pues está más asociada con entender lo que sucede en el sistema nervioso, y el sistema nervioso es el cerebro. Una de las peculiaridades que tenemos es que de repente decimos, bueno, es que estoy pensando, estoy hablando, y eso son tareas que se tienen que llevar a cabo con un órgano. Si en este momento yo les pregunto qué tanto sabemos del cerebro, pues muchos van a decir, pues sabemos muy poco, y además hay un dicho muy popular que se asocia con que la mayoría de los humanos no usamos el 100% del cerebro, y que si usáramos el 100% del cerebro, pues seríamos unos grandes pensadores. Yo regreso la pregunta hacia ustedes. Muchas gracias. Hacia ustedes. ¿Piensan que si no utilizamos el cerebro el 100%? ¿No? ¿Y cómo es que no? A ver, cuéntenme. Y ahorita voy a tratar de convencerlos que si lo utilizamos el 100%, hagamos lo que hagamos. Pero si alguien cualquiera, vamos en el camión y de repente escuchamos ahí que va platicando pues las señoras o los señores, y de repente vemos que alguien hizo un acto pues que no está de acuerdo a lo que nosotros hacemos día a día, y de repente decimos, mira, es que este es un tarado, seguro no está usando el cerebro. La pregunta es, ¿sí no lo usa? ¿Cómo ven ustedes? ¿Utilizamos el 10%, el 20%, el 40%, el 50% o el 100%? ¿El 10%? 100%. ¿Cómo es que utilizamos el 10%? A ver, cuéntenme. ¿No? Pues miren, por fortuna usamos el 100% todas las veces que estemos haciendo cualquier actividad. Vamos a ver, estemos sentados, estemos caminando, estemos hablando, estemos leyendo, estemos durmiendo, estamos utilizando el cerebro. ¿Y por qué estamos utilizando el cerebro? Porque el cerebro está compuesto de células nerviosas, y esa célula nerviosa es la famosa neurona. Hay neuronas que sirven para inhibir y hay neuronas que sirven para excitar. ¿Y esto de qué se trata? Vamos a ver. ¿No tendrán una apuntadora? ¿Un señalador, no? ¿No? Bueno, pues ya lo pedí. Sin problema. Todo va a depender de qué tareas estemos desarrollando. En las personas que por desgracia padecen o están sufriendo
epilepsia, que es una de las enfermedades del cerebro que más nos llama la atención porque son muy espectaculares en el momento que somos testigos de una crisis epiléptica de una persona. Y es tan espectacular porque está asociada a las emociones que están emanándose de mi persona hacia lo que estoy testificando. Entonces, de repente, si le preguntamos a la persona, oye, ¿cuánto tiempo duró la persona en crisis? No, pues duró como 5 o 10 minutos, cuando en realidad duró 1 minuto o 1:20 segundos. Aquí el problema, no el problema, sino más bien la diferencia que existe entre el tiempo en que en realidad sucedió la crisis y el tiempo en que nosotros percibimos en cómo estuvo la crisis, pues es la respuesta al miedo o a la sorpresa que nos está generando ver a la persona que está enfrente de nosotros. Y vamos a ver, esa crisis epiléptica está caracterizada por un aumento en la excitabilidad de las neuronas. Las neuronas, que es la unidad funcional del cerebro, algunas sintetizan y liberan mayor cantidad de estos jugos cerebrales o de estos neurotransmisores, que así es como se conocen, y van a estar excitando a cada momento a las neuronas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo espero que sea muy coloquial. Y esto para referir cómo trabaja el cerebro. El cerebro trabaja de 2 formas, es decir, se habitúa o se sensibiliza. Y un ejemplo muy cotidiano que tenemos para habituar al sistema nervioso es cuando las madres primerizas o las madres cuando recién paren, el llanto del bebé, que es un llanto que es una alerta hacia la especie misma, es suficiente para que la madre, que aunque esté cansada, se despierte y vaya a atender al bebé. Ahí estamos excitando o sensibilizando al sistema nervioso. Y si agarramos a esta misma madre primeriza y hacemos que se vaya a vivir no sé, aquí a la avenida Central, o hacia la Zaragoza, o hacia Anatapo, a una vía muy transitada, y por la noche los coches no nos dejan dormir por el ruido que emanan, a la mamá a la vuelta de 3 o 4 días es capaz de dormir. Entonces se está habituando a los nuevos ruidos o los nuevos sonidos que están surgiendo en esa nueva habitación. Entonces así es como trabaja el sistema nervioso. Entonces, si nosotros dijéramos que nada más estamos utilizando el 10% del cerebro, nos estaríamos mintiendo por sí mismos. Porque de alguna manera hay algunas neuronas que están excitando y algunas neuronas tienen que bajarle un poco la revolución o la excitabilidad al sistema nervioso. Entonces tenemos que estar utilizando todo el cerebro. Ahora, lo que sí, Moy, por favor, dale la que sigue, por favor. La que sigue. Muy bien, aquí miren, aquí les voy a poner, con este ejemplo me voy a valer. Si me puedes apagar las luces, por favor, por lo menos las de aquí atrás. Miren cómo les voy a mostrar cómo trabaja el cerebro en 4 momentos distintos en el momento de generar el lenguaje o la palabra. En el panel superior de la derecha, bueno, que sería el de la izquierda para ustedes, estamos viendo una imagen con una actividad más brillante hacia la parte de atrás, ¿no? Si vemos al cerebro, bueno, es que no sé cómo señalarlos, pero vamos a ver. La parte que está más brillosa es la parte occipital, que es una parte del cerebro que está asociada con la información visual. En el momento en que nosotros estemos leyendo o estemos viendo la televisión, esta parte del cerebro se activa más. Entonces la tenemos más activa. Entonces vean, ahí estamos leyendo palabras y esta parte del cerebro está más activa. Pero si vemos que tiene, si vemos hacia adelante, pues vemos que tiene algunas manchitas.
Estas partes del cerebro están asociadas con controlar nuestras conductas. Vamos a ver, entendamos. El cerebro tiene áreas que se especializan en un tipo de información. Ya sabemos entonces que la parte posterior o el lóbulo occipital está asociado con la información visual. El lóbulo temporal, que es que les acabo de señalar hacia la parte de abajo, cuando estamos escuchando palabras, esa área se activa en mayor medida. Entonces, la forma de cómo estamos decodificando los sonidos, pues la tenemos que decodificar desde el cerebro. Pero miren, lo interesante es cuando empezamos a hablar. Estamos hablando y el área temporal o el área donde se decodifica el sonido se activa, y también se activa la parte del lóbulo frontal o lóbulo asociado a la corrección de nuestras conductas. Entonces, y hacia arriba pues estamos en otra función del lenguaje, y pues también tenemos partes activas del cerebro. Entonces, con este ejemplo solamente lo ocupo para decirles que hagamos lo que se esté haciendo o hagan lo que se haga, el cerebro debe de estar activo todo el tiempo, aún estando dormidos. Y me van a decir, bueno, cuando estamos dormidos, pues estamos desconectados del mundo. Algunos piensan o algunos pensaron que cuando uno iba a dormir, pues era una pequeña muerte o era una separación del mundo. Son explicaciones un poco mágicas o peregrinas. Lo que en realidad está sucediendo es que el cerebro está empezando a resetear, está empezando a generar actividad eléctrica que tiene que bajar la actividad física para poder llevar a cabo la hora del descanso. Desafortunadamente, las redes, el internet, la luz artificial han modificado nuestros tiempos de descanso. Normalmente nosotros debemos de ocupar la noche para descansar, o sea, son 8 horas, un tercio del día, 8 horas, y esas 8 horas son las que necesitamos para recuperar la fuerza y resetear todo lo que fuimos aprendiendo o no aprendiendo durante el día. ¿Qué es lo que sucede con la luz artificial y el uso de dispositivos móviles, el teléfono, las tabletas, incluso la televisión? Es común escuchar que pues en la calle cuando nos desvelamos decimos, ay, es que ya no recuperé el sueño. Eso es mentira, sí llegamos a recuperar. Pero ¿qué sucede si nosotros estamos retrasando la hora de irnos a dormir? Es decir, que en realidad debemos de irnos a la cama a las 10 de la noche y estamos nosotros durmiendo a la 1 o 2 de la mañana por estar en el Facebook o en el chat. Estamos retrasando la forma en cómo debe de ir ciclándose el ciclo sueño-vigilia, y eso, aunque no se quiera ver, a la larga empieza a generar problemas en la salud mental. ¿Qué problemas en la salud mental podemos detectar? Que se puede empezar a generar una ansiedad, y una ansiedad que sea de difícil tratamiento psicoterapéutico. Entonces, cuando esto sucede, podemos empezar a identificar a personas que están retrasando su ciclo sueño-vigilia, están empezando a manifestar una enfermedad mental que es de difícil tratamiento psicoterapéutico, entonces se requiere de tratamiento psiquiátrico. Entonces ya estamos empezando a elevar los niveles. ¿Y esto por qué? Porque de igual forma, o sea, véanlo así, cuando empezamos a retrasar nuestro ciclo sueño-vigilia, estamos jugando con esos neurotransmisores o esas neuronas que están asociadas con la excitabilidad y la inhibición del mismo sistema.
Entonces, la luz intensa o muy tenue que parezca que es no dañina, pues al final sí empieza a excitar al cerebro. Y lo empieza a excitar porque desde los globos oculares o desde la retina tenemos células que responden a la luz y difícilmente vamos a evitar que esta patologización que es generada por nosotros pues, se evite. Entonces, muchas veces decimos, bueno, sí, la noche se hizo para dormir, la cama se hizo para dormir. Pues, sí, eso hay que hacerlo. Hay que empezar a tener hábitos o muy buenos hábitos de sueño, es decir, que si en la recámara tienen su estudio, su computadora, su tableta, su celular o su televisión, pues la saquen para empezar a generar estos buenos hábitos. De lo contrario, digo, no todo el mundo pues es candidato a desarrollar una patología, pero sí estamos sumándole factores que están asociados con la patologización del cerebro. ¿Me da la siguiente, por favor? ¿Por qué tenemos que estar hablando del cerebro? Muchas veces de repente escuchamos que sí, si bien no usamos al 100% el cerebro, es lo que se escucha coloquialmente, o en su defecto, las únicas células que no se llegan a regenerar cuando mueren son las del cerebro. Ese es un aprendizaje que tuvimos hace 30, 40 años. Lo que sabemos ahora es que incluso podemos implantar algunos dispositivos para ayudarle a las personas que han sufrido alguna pérdida de un miembro. Y en este caso es cómo suplimos la amputación de los brazos o de las piernas. Estos dispositivos y estas interfaces que llegamos a tener aquí es empezar a ver cómo está trabajando el cerebro, qué partes están asociadas con el movimiento del brazo y qué partes del brazo están asociadas con el control de ida y de regreso de la información sensorial y motora. Hace unos años se planteaba la probabilidad de implantar cerebros, ¿sí? Había personas que decían que pues, se requería para poder sucumbir o poder culminar los trabajos que se están llevando a cabo en los laboratorios, pues habría que probar si es posible que se puedan implantar cerebros, y pues las respuestas siempre han sido muy nulas, al menos para el cerebro, ¿no? De repente escuchamos que hay personas que son donadoras o que van a ser hospederas de un órgano como hígado, riñón, pulmón, y bueno, que se tienen que llevar a cabo tareas médicas muy exhaustivas para poder llevar a cabo estos implantes, incluso implantar un órgano de otro animal hacia el cuerpo humano. ¿Se ha tenido éxito? Sí. ¿Se ha permitido que las personas mejoren su calidad de vida con los trasplantes? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar del implante del cerebro? Pues eso es imposible. Vamos a ver. Si bien sabemos que el corazón, el riñón, el pulmón, pues están muy vascularizados, es decir, que reciben y expulsan sangre, el cerebro también tiene esa misma capacidad. Lo que no se permite para el cerebro, en el caso de pensar en un trasplante, es que justo unas estructuras que están por debajo, bueno, aquí se lo voy a apuntar ahí por la oreja, que son a esa altura de estructuras del cerebro que están asociadas con el control de los músculos, con el control de la información dolorosa, con la información de temperatura, con la información y la posición de nuestros órganos. Si esta parte se desconecta,
difícilmente se va a poder reconectar. Lo que sí podemos hacer es implantar dispositivos que funcionan como marcapasos y con eso empezar a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Me dan así, por favor? Y verán, pues esto pues se pone cada vez más loco, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estudiar el cerebro entonces? Este es un ejemplo de lo que podemos llevar a cabo en un laboratorio. Si pensamos que el cerebro pesa 1450 gramos en el humano, entre 1350 y 1450 en el humano, y es el órgano más grande con relación a la masa corporal, y si decimos que no conocemos nada del cerebro hasta este momento, que a pesar de que son 1450 gramos, pues déjenme decirles que pues estamos en el otro lado. En el otro lado en cuanto al pensamiento, porque sí conocemos mucho. Y miren, les voy a poner un ejemplo así rapidísimo. Si sabemos que el cerebro del humano es el cerebro más grande porque con relación a nuestra masa corporal, pues sí es muy grande. Pero de repente alguien me dirá, bueno, si pesamos el cerebro de un cachalote, pues el cerebro del cachalote es más grande que el cerebro humano. Sí, el cerebro de un cachalote puede pesar 8 kilos, entonces es mucho, y el cerebro de un humano 1,5 kilos, entonces pues la diferencia es abismal. Pero ¿cuánto pesa el cachalote? El cachalote pesa 20 toneladas, ¿no? Y nosotros estamos pesando, bueno, en promedio 70 o 75 kilos, entonces la diferencia es abismal. Y lo que conocemos del cerebro, pues es mucho más, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inventarnos dispositivos que nos permitan estudiar al cerebro sin invadirlo. Porque debo recordarles que pues, nos regimos con códigos de ética para poder preservar a las especies que estamos estudiando. Ya sea desde la investigación básica, que es investigación en animales, hasta la investigación en humanos. Dame la que sigue, por favor. ¿Y esto para qué? Miren, si empezamos a tratar de entender qué es lo que hace el cerebro y cómo lo hace, pues hay que entenderlo desde los hallazgos clínicos que tenemos. Este es un hallazgo de un paciente que dejó de hablar y en la clínica lo conocemos como afasia de Broca o afasia motora. ¿Y qué fue lo que sucedió? El doctor Paul Broca hizo la necropsia y descubrió que en esa parte del cerebro pues tenía un tumor, una tumoración que no estaba permitiendo o que le estaba comprimiendo al cerebro, y esa misma tumoración no le estaba permitiendo hablar al paciente de Paul Broca. Entonces ya estábamos localizando funciones dentro del cerebro y dentro del cerebro que de alguna manera están asociadas con alguna función para nosotros. La que sigue, por favor. Y miren, les voy a dar otro ejemplo de otro compañero que por fortuna nos dio muchos datos, por desgracia para él pues no fue muy benévolo, pero él estaba trabajando en poner los sintientes, las vías para los trenes, ¿no? Y saben que en algunos momentos hay que emplear pólvora para poder perforar el camino y meter los durmientes y los rieles y las estacas con las que se sujetan los durmientes. En una de estas hay una explosión y le atraviesa una estaca o una varilla desde la cavidad supraorbital y atraviesa el cerebro. No murió en el instante, sobrevivió 2 o 3 años después. Pero ¿cuáles fueron los cambios que empezaron a descubrir en él?
Miren, si lo ven bien, está casi por el frente de la cabeza, hacia los lóbulos frontales. Esa parte del cerebro sirve para autorregular nuestra conducta con la sociedad. Sirve para regular nuestra actividad en todos los escenarios en los que estemos queriéndonos desenvolver. A raíz de ese accidente, él empieza a tener un cambio drástico en su conducta. Empieza a experimentar conductas que son muy bajas. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ahí él empieza a ser muy grosero y a dirigirse hacia las personas de manera irrespetuosa. Empieza a defecar y a orinar en la calle, es decir, que ya no hay esa autorregulación social. Entonces esa parte del cerebro ese accidente nos permitió entender qué partes del cerebro están asociadas con la regulación de nuestra conducta. Y ya tenemos ahí dos estructuras o dos áreas de la corteza cerebral que sirven para algo. ¿Me da la que sigue, por favor? Miren, les doy el ejemplo de otra persona que él en su infancia tuvo un traumatismo craneoencefálico, es decir, que iba en una bicicleta, se cayó y se pegó en la cabeza, y a consecuencia de ese golpe en la cabeza empezó a desarrollar crisis epilépticas, y crisis epilépticas de difícil control al fármaco. ¿Cuáles son las opciones que tienen estas personas para aminorar o disminuir o mejorar la calidad de vida? Pues es el tratamiento farmacológico. Desafortunadamente, si a unas personas el fármaco no funciona y hay que buscar alternativas. Y una de esas alternativas es la resección del tejido cerebral que está asociado con la irritación o con el foco irritativo. Y ¿qué fue lo que sucedió? Entonces los cirujanos, no sé si alcancen a percibir, pero en el panel derecho, pues el hueco, o hay colores más oscuros, es decir, que ahí fue donde se quitó esa parte del cerebro. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues fueron los hallazgos. El paciente HM empezó a disminuir la cantidad de crisis que le daban. Cuando hablamos de epilepsia de difícil tratamiento, pues estamos hablando de personas que por lo menos tienen 10 a 15 crisis por día. Y entonces, y eso como mínimo, y eso es disminuir la calidad de vida de cada una de estas personas. Si a una persona le quitamos el pedazo de cerebro que está generando esa crisis, pues ya con que tenga una o dos por mes, pues ya son una ganancia abismal, ¿no? Entonces el cambio en el estado de ánimo pues es suficiente para poder decir que sí. Pero ¿cuál fue la consecuencia que tuvo HM? Que a partir de esa operación fue incapaz de recordar cosas que iba aprendiendo al día a día. Un ejemplo de esta, no sé, bueno, hay un ejemplo muy bonito que se ve en las películas de Como si fuera la primera vez, donde sale Adam Sandler, ¿no? Que ahí esta muchacha, Lucy que no puede recordar nada pues, todos los días. Esa es una de las consecuencias que tuvo este HM. Y entonces estamos encontrando el sitio donde se almacena toda la información, es decir, la memoria. Entonces vean cómo hay algunas partes del cerebro que sí son fundamentales para algunas funciones, y cuando nosotros las llegamos a tocar o cuando la enfermedad o la patología de llega a tener alguna implicación en ello, pues las funciones pues llegan a ponerse pues mal. Nada que sí, por favor. Hasta aquí voy siendo claro, ¿sí? Y miren, nada más para decir, desanimarnos un poco al uso del celular. Digo, sé que su generación de ustedes es generación que vino con teléfono celular.
Por fortuna, el teléfono celular nos puede guiar hacia donde nosotros pues, pidamos, ¿no? Decimos, a ver, le ponemos la ubicación y ya nada más nos guiamos con el GPS. Y eso está bien. ¿Qué es lo que le estamos haciendo al cerebro en este momento? O en todos los momentos que utilizamos el celular. Porque estoy seguro que la mayoría de ustedes, así como yo, si vamos a hacer una operación aritmética básica como 7 más 6, tenemos que sacar la calculadora del celular. Y eso sí está complicado. Estamos haciendo a un cerebro muy flojo. Y cuando empezamos a hacer un cerebro muy flojo, es decir, que no le estamos dando estos retos cognitivos de empezar a hacer los cálculos mentales como se hicieron de toda la vida, pues estamos empezando a disminuir el volumen o la capacidad del cerebro de regenerarse. Cuando hay una enfermedad, cuando empezamos a retrasar la hora de dormir, cuando estamos, porque somos muy aficionados a la ingesta de bebidas alcohólicas o de sustancias ilícitas, lo que empezamos a hacer es que el peso del cerebro empieza a disminuir. Y para verme un poco más dramático, las personas que tienen exposición de solventes como los que vemos en las esquinas, a la vuelta de año y medio, el peso del cerebro se está disminuyendo un 50-60%. Y eso sí es gravísimo. Y no tan solo véanlo en la disminución del volumen del cerebro, véanlo en la capacidad o en las capacidades que se van perdiendo. Si de repente, y esto sin afán de ser peyorativo, si nos empezamos a comparar de cuántas palabras podemos emitir nosotros y lo comparamos con una persona que tiene ingesta de estos solventes por mucho tiempo, pues vamos a ver que la emisión de palabras comparadas a las de nosotros pues es una diferencia abismal, ¿no? Mientras que algunas personas ocupan 10-15 palabras para comunicarse, hay algunas que son monosílabos, ¿no? Y entonces ahí está la diferencia. Y esto no tiene nada que ver con el género o con el sexo. Porque si ahora sí nos vamos más arriba, empezamos a hacer la comparación entre el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre, pues el cerebro de una mujer está mejor armado para entender más palabras y para hablar más. Entonces, de repente las mujeres se desesperan porque nosotros somos más callados, pero debemos de entender que el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre pues son distintos, entonces, y las tareas son distintas. No sé si tengan alguna pregunta. Vengan. Gracias. ¿Hay alguna forma en la que una mujer podría experimentar el cerebro masculino y viceversa el masculino y el femenino? Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que traen aquí alguna exposición y traen visores como borrosos para pretender estar en estado de intoxicación por alcohol o alguna droga. Pero ¿hay alguna forma en la que las mujeres podamos experimentar lo que es un cerebro masculino y los hombres un cerebro femenino? Dicen que los hombres, por ejemplo, cuando una mujer le pregunta ¿en qué estás pensando? Y dice en nada, realmente está pensando en nada, ¿no? Le llaman la habitación en blanco. Ajá. Y que casi no se habla de ello, porque si las mujeres nos enteráramos de esa habitación, querríamos entrar ahí a ordenarla y a decorarla. Claro. Entonces, ¿hay alguna forma? No sé, por ejemplo, si nosotros estamos dormidas, tal vez así es como la habitación en blanco de los hombres. Gracias. Es una pregunta muy interesante. Voy a tratar de responderla. Esta pregunta también la asociamos como cuando hay personas que no se identifican con el sexo de nacimiento y se asumen otro género. Y entonces de repente
pensamos, bueno, el cerebro de un hombre que le gustan los hombres es como el cerebro de una mujer, o viceversa, el cerebro de una mujer que le gustan las mujeres es el cerebro como el de un hombre. No, ahí sí no. Lo que sí podemos determinar es que el cambio hormonal, es decir, la testosterona y la progesterona, que son las hormonas masculinas y femeninas, cambien en algún momento. Entonces, las hormonas también están asociadas en la forma en cómo vemos o cómo percibimos los acontecimientos. Las mujeres hasta los 25, entre 25 y 30 años tienen la necesidad de casarse y la necesidad de vivir con alguien. Y esta necesidad va asociada con el aumento en la oxitocina, que es la hormona del apego. Y los hombres, pues los hombres estamos pajareando porque no nos interesan estas cosas. Pero ¿qué sucede cuando envejecemos? La oxitocina empieza a disminuir en la mujer y empieza a ser más independiente y empieza a aumentar en el hombre. Y entonces el hombre a edad ya mayor empieza a buscar más el apego, es decir, cuando empieza a buscar esto. Sí, esto empieza a determinar la forma en cómo estamos percibiendo, sí. Ahora, vamos a enterarnos de cómo está conectado el cerebro de un hombre y el de una mujer. Por favor, regrésate dos diapositivas. A ver, te digo. La siguiente, en esta. Miren, en esta, si hacemos un estudio minucioso del hueco ese que se alcanza a percibir ahí en el centro, del cerebro de la mujer y el del hombre, el cerebro de la mujer lo tiene con mayor volumen. Es decir, tiene más neuronas ahí. Y es por eso que habla más. Sí, por lo regular las mujeres requieren de por lo menos 30,000 palabras por día para estar más o menos. Nosotros los hombres estamos alrededor de los 8,000, 10,000 palabras. Entonces vean que ahora que cuando se enojen con su pareja, pues enójense con su cerebro. Ya sé que es tu cerebro. Sí, es parte de cómo está conformada nuestra tarea. Ahora, el haz de fibras que conecta a los hemisferios, tenemos dos hemisferios. Ese haz de fibras hay mayor cantidad de fibras en el cerebro de la mujer. Entonces, si tratamos de entender la parte emocional, que en las mujeres es muy fácil descifrar, porque cuando uno le manda un mensaje, ay, estoy aquí tirado nada más, y uno lo avienta así como si nada, y ustedes al leerlo dicen, no, ya está medio, algo me está diciendo aquí. Entonces son capaces de ver emociones, y es por esta forma en cómo están conectados, esta forma de cómo tienen más neuronas en una parte del cerebro. ¿Son mejores los cerebros de los hombres que los de las mujeres? No, ni viceversa. Lo que sí podemos identificar es que el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre pues tienen tareas distintas. Y esto lo podemos ir asociando con el proceso evolutivo. Verán, cuando vamos en la calle también y además vamos conduciendo el automóvil y de repente escuchamos, mira, esta es mujer porque ya no sé. Vamos a ver, este es un comentario muy misógino, sí, pero no tiene que ver con la especie. Y esa es parte evolutiva. Vamos a ver cómo podemos empezar a asociar la especialización de algunas áreas del cerebro con las tareas. Pues verán, las mujeres tienen la capacidad de ser más ahorrativas, de administrar mejor la casa, y de repente decimos ustedes que también ese es un comentario muy misógino. Sí puede ser, pero si nos vamos un poquito atrás, ¿quiénes eran los que estaban proveyendo de alimento a la tribu? Pues los hombres, o el macho, vamos a ponerlo así, el macho. Y vamos a ver qué es lo que tenía que hacer para que no se le escapara la presa. Pues quedarse callado.
no tratar de espantar a la presa y tratar de agilizar un plan para que la presa no se le escape. Entonces es una información espacial. ¿Qué es lo que cómo estamos rodeados para que sea más eficaz la caza? Y entonces los hombres es por eso que manejamos mejor que las mujeres. Porque las mujeres no están asociadas con esta tarea. Que esto no quiere decir que no puedan desarrollarla. Sí se puede desarrollar. Pero sí es empezar a ver cómo hay algunas áreas más especializadas en ustedes y hay otras que no tantas, pero que también están especializadas en nosotros. Entonces, si empezamos a entender esas diferencias, creo que vamos a empezar a entender. Hay un libro muy bonito que me cayó ahí para leerlo y se llama ¿Qué hago si mi media naranja es media toronja? ¿No? Con este afán de empezar a conseguir las parejas ideales. Pues no existen. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a entender cómo está especializado el cerebro en algunas tareas, cómo es que el cerebro del hombre es más callado que el de la mujer, creo que vamos a ser un poco más compatible la vida en pareja, ¿no? Bueno, espero haber contestado. Gracias. No sé si haya alguna duda por ahí con ustedes. ¿No? Bueno, pues entonces continúo. Miren, y me regreso otra vez al mal uso que se le está dando al smartphone. Este es un estudio muy elegante que hicieron en Londres. En Londres es una ciudad muy complicada, es una ciudad donde se llega a perder uno con mucha facilidad. Los que aspiran a tener una licencia, tan solo una licencia para conducir un coche son por lo menos 2 años de curso. Y los que aspiran a tener una licencia de taxista son 5 años. Y 5 años estudiando el guía Roji. Bueno, el guía Roji no les suena a ustedes porque pues, ustedes tienen el GPS, ¿no? El Maps y el Waze. El guía Roji era el libro donde venían todas las calles de toda la ciudad. Y entonces había que aprendérselo. Pues los taxistas de Londres tienen que aprenderse toda la ciudad y toda el guía Roji. Las horas pico, las horas donde hay menos tránsito en que hay para poder dar atajos, sin usar el smartphone. Aquí si nosotros agarramos el Uber o cualquier taxista, ¿hacia dónde va? Bueno, lo pongo aquí en el GPS y punto. Estamos no utilizando el GPS que el cerebro tiene. Entonces vean todo lo perjudicial que puede ser estar con estas tecnologías que no es echarles mal en cara a esta generación, pero pues es la generación que más lo usa, ¿no? Y entonces dejamos de usar el cerebro. Estamos empezando a hacer un cerebro muy flojo. Ahora, ¿cuáles son las formas en las que podemos arrimarnos a conocer o aprender más? Pues es la inmediatez misma que esta misma generación trae. Entre más rápido yo aprenda de TikTok, me va a ahorrar que yo lea el libro de, no sé, cualquier libro de por aquí que sea, el que se requiera para algo, no sé, el valor para el álgebra, para estas cosas. Pues sí, eso es parte de cómo no estamos ya utilizando el cerebro. Y entonces, ¿tiene sus repercusiones? Sí. El cerebro tiene la capacidad de regenerarse, de generar células nuevas día a día, conforme nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas. Pero si no lo hacemos, si lo empezamos empezamos a depender de las máquinas, pues vamos a tener que asumir los riesgos o los costos que esto conlleva, ¿no? Y miren, ahora si estudiamos el cerebro de estos taxistas, pues vamos a descubrir que la parte donde se almacena la información, es decir, el hipocampo, pues tiene mayor volumen en estas personas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues conforme nosotros vamos ejercitando el cerebro
banalizar en que hay que hacer gimnasia cerebral, ¿no? No hay que llegar a ese punto, pero sí en la medida que nosotros le estemos dando retos al cerebro, vamos a mejorar, vamos a tener mejor calidad de vida. Hay un ejemplo que viene a cuento con estas cosas de cómo el cerebro es capaz de proteger y de ser un poco más benefactor con su dueño. Verán, hay un pasaje de unas monjitas de Notre Dame. Como ustedes bien saben, las monjas tienen que generar sus propios alimentos para poder autogestionar donde están viviendo, ¿no? Entonces de repente vemos que están vendiendo galletitas o rompope en la calle, y esto es para solventarse. Pero también de ahí se alimentan. En un momento que se empezaron a hacer el rompope y las galletas en ollas de barro, que es de toda la vida de Dios, se empezó a descubrir que algunas monjitas empezaban a tener lagunas mentales. Y entonces cuando empezaron a estudiar qué era lo que estaba sucediendo, pues las ollas de barro, pues como ustedes bien saben, pues son ollas que contienen mucho plomo o muchos metales pesados. Y eso se va asentando en las neuronas. Y si eso se empieza a asentar en las neuronas de manera excesiva, empieza a generar muerte celular. Y las monjitas estas empezaron a desarrollar una enfermedad que se llama Alzheimer, ¿no? Que es un tipo de demencia que se identifica mucho en las personas adultas. Bueno, estas monjitas empezaron a experimentar esa enfermedad, y había un grupo de monjitas que no la desarrollaron tan grave. Y entonces empezaron a ver qué hacían estas monjitas o qué estaban comiendo. Pues la sorpresa es que las monjitas que desarrollaron menor gravedad para el Alzheimer eran monjitas que se iban a la biblioteca a leer, empezaban a jugar ajedrez. Entonces eran tareas cognitivas que de alguna manera estaban manteniendo al sistema nervioso pues, ejercitándolo. Estos retos cognitivos, aprender una lengua nueva, ir por un camino nuevo sin utilizar el GPS, leer cosas nuevas, empiezan a tener un impacto sobre la forma en cómo el cerebro se empieza a comportar, ¿no? ¿Me das la siguiente, por favor? Y bueno, pues al final de todo esto es un telar encantado, ¿no? ¿Cómo es lo de tiempo? Es que no sé a qué hora empezamos. Bueno, me avisan a la hora en la que me tenga yo que callar sin problema. Se hacen preguntas, pero no hagan preguntas. Puede ser que 10, 15 minutos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, hagan preguntas, entonces. Bueno, 1:30, dice por acá. Ok, listo. 1:30 está bien, niños. Sí. Ellos están conmigo 2 horas. Perfecto. Ok, listo. Sí. Ok, bueno, entonces si hacemos el cálculo de cuántas neuronas tenemos, pues van a ser muchas, ¿no? Pues estamos hablando de alrededor de 10 a la 11ª potencia, ¿no? O a la 11ª potencia. Pues son un titipuchal, ¿no? Son muchas. Si lo comparáramos en granos de arena de la playa, necesitaríamos llenar alrededor de 20 estadios aztecas para
poder comparar el número de neuronas que tenemos, o sea, es infinito. Eso no es lo complicado. Lo complicado es pues la forma en cómo se conectan estas neuronas. Si tenemos 10 a la 11 neuronas, pues estamos hablando de que con las que se conecta están alrededor de 10 a la 15. Entonces ahí es donde viene lo complicado. Si nosotros no empezamos a mantener estas conexiones o a reconectarlo, pues sí vamos a empezar a ver que el impacto sobre nuestro comportamiento va a ser muy obvio. Vamos a bajar mucho en el rendimiento cognitivo. Ya está por demás decirle que desvelarse pues es una de las tareas o uno de los malos hábitos que tenemos para matar neuronas. Además de la lectura y jugar ajedrez, ¿qué otra actividad podría incrementar la conexión neuronal? Uy, pues hay bastantes. La actividad deportiva por sí misma. La actividad deportiva. Cuando a nosotros nos decían que éramos la generación tamal, ¿no? Porque las mamás nos envolvían mucho. Entonces el no hacer este tipo de actividad, al final pues sí va empezando a degenerar un poco a las neuronas que están asociadas, ¿no? Entonces no usar esas neuronas o no usar esa parte del cuerpo al final impacta sobre el cerebro. En la medida que nosotros empecemos a tener esta actividad deportiva, cualquiera que sea, pues ya estamos llevándole un beneficio al cerebro. A partir de ahí viene la estimulación temprana, ¿no? Que es empezar a jugar con el niño, a dejarlo suelto y todas estas cosas. Esto al final impacta sobre la forma en cómo va a madurar su cerebro. Y entonces, esa es otra tarea que tenemos. No sé si juegos de mesa en general tengan algo que ver, pero sí hay muchos como el Scramble, en donde se requiere mayor destreza mental para poder resolver un problema, pues eso siempre ayuda. Todas estas actividades que no lleguen a ser rutinarias al final, ¿no? Porque es como el corredor de maratón, ¿no? Entonces el corredor de maratón siempre se prepara para correrlo en 2 horas. Entonces los entrenamientos que empieza a llevar a cabo dice, bueno, estoy haciendo 3 horas, 2 horas 50, pues estoy bien. En el momento de la competencia voy a darlo todo. Pues eso es mentira, porque ya llevaste a tu cuerpo a habituarlo a un ritmo de carrera que no te va a permitir acelerar o desacelerar, pero que más bien eso empieza a ser habitual. Si nosotros empezamos a jugar, no sé, canasta o estas cosas, pues suele jugar en los días en que se reúne la familia, y empezamos a encontrar el chiste de cuál es la forma de ganar en el juego, pues eso ya deja de ser un reto hacia sí mismo, ¿no? O por sí mismo. Pero sí, vamos a ver, resolver problemas matemáticos, aritméticos, por muy sencillos que parezcan, pues eso al final es un reto al cerebro, ¿no? Bueno, en las mujeres, esto sí es un hecho evidencial, son datos que sí son muy, muy duros. Las mujeres que vayan a platicar una vez por semana con sus amigas. Yo digo que eso favorece mucho a la sí, porque al final. ¿Y a los niños no? ¿Eh? ¿A los niños no? Los niños no usan muchas palabras. No, sí, el problema es que de repente las mujeres, como tienen toda esa caterva de palabras, y si se ponen a platicar con un hombre, pues van a quedar como 10,000 palabras ahí en el baúl. Y eso al final es lo que les genera mucha ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ir a soltar toda esa palabra. Y si lo hacen con sus amigas, pues está bien, porque al final, muchas veces hasta las mujeres
sin decir nada dicen mucho, ¿no? Esa es la parte analógica del lenguaje que tenemos. Entonces es muy fácil que se entiendan entre ustedes. Nosotros los hombres somos torpes ahí, ¿no? En otras cosas también, pero así nos falla. Y esto es parte del cerebro, sí. Sí, es parte de cómo está conformado cómo están conectados tus hemisferios. Tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿ah? Para no caer en esta banalidad del izquierdo es para las cosas más analíticas y el derecho es más holístico, es decir, más emocional. Si nosotros separamos la tarea de cada uno de los hemisferios, pues sí vamos a encontrar diferencias abismales entre el cerebro de una mujer y el del hombre, porque el de la mujer va a estar trabajando con los dos aspectos, el analítico y el emocional, mientras que nosotros nos vamos con el emocional o con lo analítico o lo holístico. Entonces sí, la forma en cómo están conectados tus cerebros les permite ser más audaces en ese terreno. ¿Alguien más? Incluso el tener tareas que sean retos nos pueden ayudar a retrasar si es que nos va a dar Alzheimer o Parkinson, alguna enfermedad mental, ¿nos puede ayudar? Sí, mucho. Miren, les platico rapidísimo. Digo, ya platicando este tema de las monjitas de Notre Dame, pues es un ejemplo muy evidenciable. Otro de los evidencias empíricas que tenemos con relación al impacto cognitivo en las personas que sospechamos puedan desarrollar una enfermedad mental como la esquizofrenia. Lo canónico de la esquizofrenia es que entre 18 y 25 años en los hombres, 25 a 30 años en las mujeres, viene el primer brote psicótico. Y eso es lo que nos llama la atención, es cuando decimos ahí, ya se le fueron las cabras, ¿no? O ya lo perdimos. Sí, pero la esquizofrenia empieza a manifestarse desde la infancia. Y si tenemos un equipo especializado en detectar todos los signos que están asociados a las personas que potencialmente puedan desarrollar esquizofrenia, y eso ya lo hizo un equipo de psiquiatras y psicólogos, fueron a una escuela secundaria, empezaron a hacer pruebas para detectar a los que potencialmente pudiesen desarrollar esquizofrenia, los apartaron y les empezaron a dar retos cognitivos. ¿Y qué fue lo que lograron? Bueno, primero, no quitaron la enfermedad, eso queda muy claro, pero disminuyeron la gravedad de esta. Si disminuyen la gravedad de esta, pues se empieza a retrasar la edad en la que aparece. Entonces, sí tiene sus impactos sobre la gravedad o no de una enfermedad por sí misma. Y vamos a ver, miren, de repente vemos a las personas ya muy longevas, bueno, hay personas que por sí mismas ya son longevas, pero personas que están en el medio leyendo o haciendo una actividad cultural o una actividad académica, pues es persona que llega más lúcida. Si empezamos a compararlos con personas longevas de su misma edad sin tener este tipo de actividad, pues la diferencia es abismal. Así vemos que las personas de acá se empiezan a parar, o les cuesta más trabajo levantarse y caminar, ya no se diga desarrollar una actividad mental, comparadas con las personas que están en la vida académica, pues llegan más lúcidos. O sea, sí, es como tener nuestro sistema de prevención ante lo que nos va a llegar en la vejez, ¿no? O sea, si queremos llegar a la vejez y no depender de una andadera o de nuestro nieto o nuestra nieta, pues hay que estar muy activos
lectura o en la parte deportiva, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda más? Venga. ¿De qué manera se ve afectada la función del hipocampo y de la función cognitiva cuando se experimenta sentimientos, en especial cuando se le proceso de enamoramiento o de Uy, es una pregunta muy interesante. Perdón, no Y muy escuchamos. complicada. No la escuchamos, si la pueden repetir usted, doctor. La pregunta es, ¿cómo se ve afectado el hipocampo o el sistema de almacenamiento del almacenaje de la memoria cuando está uno enamorado o en duelo? Los dos, inclusive. Ay, Dios. Vamos a ver, para entender. Cuando nos tomamos una Coca-Cola, experimentamos placer. ¿Qué es lo que está atrás de tomar Coca-Cola? El hecho de que voy a sentirme bien. Si yo me siento bien es porque hay más dopamina en mi sistema, y la dopamina es un neurotransmisor que está asociado con lo que me genera placer. Cuando estamos en el proceso de enamoramiento estamos con mucha dopamina. Entonces la dopamina aquí no nos permite ver lo que está enfrente, es decir, a la neurosis que nos vamos, de la cual estamos enamorados, o nos estamos enamorando. Sí, la dopamina es lo que nos está cegando, porque nada más nos está permitiendo ver el lado que nosotros queremos ver y no lo que en realidad está ahí enfrente. No impacta sobre el recuerdo o el hipocampo, pero sí va a impactar en la forma en cómo me van a significar a mí las cosas que esté viviendo con la pareja con la que esté yo compartiendo en ese momento. Es más bien empezar a darle los significados ahí en el caso del enamoramiento, ¿no? Lo bueno de esto es que el enamoramiento dura 2 o 3 años, ¿no? Ya después del tercer año dices, mira, lo que estaba yo topando, ya dejamos bueno, ya disminuyeron los niveles de dopamina. Y eso sucede. De repente decimos, ya no me vuelvo a enamorar. Pues es mentira. Nos vamos a enamorar cada vez que haya oportunidad de enamorarse. Entonces, aquí más bien es cómo estamos significando las vivencias y los recuerdos de con quien pasó el proceso de enamoramiento. Ahora, ¿cómo afecta en el proceso de duelo? Aquí es un poco más complicado, porque a algunas personas les puede llevar o sumirlas a un estado de tristeza profunda. En clínica se conoce como depresión mayor. A algunas personas. Si tratamos de identificar qué área del cerebro está asociada con nuestras emociones, pues diríamos sí, el sistema límbico, en particular la amígdala. En la amígdala reconocemos la generación de 6 emociones básicas, ¿no? Ira. ¿Cuáles son las emociones básicas? Por aquí, ¿alguien se las sabe? Nadie. ¿Qué emociones conocen? A ver. Enojo, alegría, tristeza, ira. Pues todas estas emociones están generadas en una parte del cerebro. Y esa parte del cerebro está muy asociada en la forma en cómo aprendemos. De repente, a ustedes ya no les tocó, pero a nosotros que todavía nos tocó la chancla, ¿verdad? Tuvimos que aprender, aprendimos con miedo. Y entonces la forma en cómo recordamos es, pero es que espérame, caí en la chancla. Entonces sí, la forma en cómo estamos asociando estas emociones, pues tienen que estar con los contextos en los que vivimos, sí. Ahora, el proceso de duelo dura lo que tenga que durar, ¿no? Antes decíamos que duraba 6 meses. Ahora sabemos que puede durar hasta 15 o 20 años.
esto va a depender también de los apegos y de las emociones que estén asociadas con la persona por la que se está sufriendo, ¿no? Vamos a ver, estás generando tristeza. Entonces la tristeza por sí misma ya empieza a modificar los niveles de algunos neurotransmisores que estén asociados con la estructura donde podemos recordar o no. Vamos a ver un ejemplo muy común que nos llega a suceder siempre. Las mujeres tienen la capacidad de recordar más cosas que los hombres, ¿no? Entonces de repente en una de las peleas es, pero te lo dije ayer y me dijiste tantas que no, pues dime a qué hora, dime a qué hora. Y esto tiene que ver con la forma en cómo nosotros estamos sintetizando y almacenando toda la información. Ahora, ¿cómo está afectando? Pues es, vamos a tener, sí, primero del sexo del cerebro y después de cómo estés tú significando ese momento, ¿no? O sea, sí, si afecta, en resumen, si afecta, sí. Es reversible también. O sea, no va a ser un impacto que dure toda la vida, pero sí los momentos en los que llegues a experimentar más el duelo, pues sí van a ser un poco más severos o más graves los malos recuerdos, ¿no? O los no recuerdos. ¿Te contesté más o menos? ¿O dos, tres? Entonces, la fenómeno que afecta es distinto en hombres y mujeres. Sí, eso es inevitable. Uno de los problemas que se llegan o que estamos experimentando justo en el 2020 para adelante, iba a ser que iba a haber mayor número de personas con depresión, y las personas que sufren más depresión son las mujeres. En eso creo que les vamos ganando, ¿no? Sí, es una relación 2 a 1, mientras que 20 mujeres se enferman, 10 hombres, ¿no? Y la forma en cómo se vive, por la forma en cómo esté conectado el cerebro, sí va a tener su impacto, ¿no? Ok, espero haberte contestado, maestro. ¿Alguien más o algo más? No sé, a ver si me puede usted ayudar a plantear esta duda que tengo. Es muy de nuestro día, temas como depresión, ansiedad, bullying. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros jóvenes que están viviendo estas situaciones hoy día? ¿Tiene alguna recomendación, alguna sugerencia? ¿Tiene algo que ver con el cerebro? ¿Tiene todo que ver? ¿O solamente son cuestiones emocionales que hoy día se están viviendo? No sé. Si nos puede, por favor, apoyar con este. Híjole, voy a tratar, pero aquí se lo voy a dejar a la profesora Carla, que es más psicóloga que yo. Vamos a ver, una de las características que esta generación está evidenciando es que es una generación que está experimentando más ansiedad, o más fácil se hace más irritable. Y la pregunta es, ¿por qué si los papás no son así, pues los jóvenes se manifiestan de esta forma? Una de las hipótesis que tenemos es, uno, sí, la forma en cómo nos estamos tratando ahora, la forma en cómo están pidiendo ellos que se les trate, ¿sí? Pero la otra es el cambio que se está sucediendo en cómo se está estructurando el cerebro. Y son cambios, si bien no son cambios fenotípicos, como estamos esperando verlos como en la evolución, que empezamos a ponernos en posición bípeda, a orientar los ojos hacia el frente, a desarrollar más el pulgar y tener a la mano como una herramienta más, que son cambios que se fueron dando en el proceso evolutivo por el papel del trabajo, en la forma como se transformó el mono en hombre. ¿Y por qué no lo estamos viendo ahora? Porque los cambios ahora que se están expresando son más epigenéticos.
Es decir, que son cambios que se están modelando más en el gen y que son, como lo podemos estar viendo ahora, la generación de nosotros sí no experimentó tanta ansiedad o no evidenciamos tanta ansiedad porque nos cambiaron la forma de cómo tenía que manifestarse la ansiedad, ¿no? Una de las formas en que nos callaban era, bueno, si sigues llorando para la siguiente, si viene el castigo, y eso ya lo evitamos nosotros. Pero ¿cuál fue el cambio que se empezó a ver en nosotros? Pues, yo a mi hijo no lo voy a tratar así, lo que se piensa o lo que se quiera, pero al final es el cambio en la proteína que al final va a impactar sobre no en la personalidad, va a impactar sobre la conformación de algunas patologías en las personas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No lo sé, se me sale de mi campo, pero pues sería de acudir a una institución donde haya manejo de grupos para manejar la ansiedad grupal. No lo sé, sí. Perdón, lo desconozco. ¿Algo más? Yo traía como 1000 diapositivas. No, sin problema. Entonces ya vamos porque no se le va a decir. No, si usted es el ¿Tienen dudas todavía? ¿No? Gracias. Entonces, pues le vamos a otorgar un reconocimiento al doctor Víctor Manuel Magdaleno Madrigal, quien amablemente aceptó la invitación para estar por acá con nosotros. Muy bien, chicos, gracias por acompañarnos. Espero que se hayan quedado con algo. Dígame, ¿qué? ¿Foto? ¿De qué? ¿Una foto? Sí, así, gracias, Carita. Sí, está. Muchas gracias por acompañarnos. Los que son mis alumnos me esperan, los demás se pueden retirar en orden. Gracias. ¿Tienen algún grupo para el viernes a las 12?